¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Museo Reina Sofía. Bueno, es un gusto para mí estar hoy acá acompañando esta mesa en este congreso que se llama La militarización de la comunicación política y sus alternativas hoy, más allá de las guerras culturales. Mi nombre es Elina Poloni, soy comunicadora, gestora cultural y actualmente trabajo en el área de Museo en Red del Museo Reina Sofía, que pertenece al Departamento de Actividades Públicas. Bueno, junto con mis compañeras que están ahí abajo, trabajamos desarrollando diálogos y colaboraciones sostenidas con distintos colectivos de activistas, artistas, investigadoras, tanto a nivel más local, de aquí, del barrio de Lavapiés, a través de la Asamblea de Museo Situado, como a nivel del Estado español, con la Fundación de los Comunes, con la Laboratoria, y con otras redes internacionales también, como por ejemplo la Internacionale, que es una red de museos europeos, la red de conceptualismos del sur, a nivel ahí de Latinoamérica. Y bueno, digo esto un poco para compartir desde qué lugar estoy acompañando esta mesa, y también porque creo que es necesario marcar un poco la importancia de dar conversaciones como estas y debates como estos, en el marco institucional de un museo de arte contemporáneo, ¿no? Como el Reina. Justamente si se llama esta mesa antiautoritarismo y micropolíticas de la vida cotidiana, creo que a veces, bueno, los sentidos de la democracia se juegan, se disputan ahí en los espacios culturales, en las instituciones y en lo cotidiano. Y bueno, quería hacer este breve paréntesis de también un poco poner en valor el proyecto institucional de este museo, del que me siento parte, y que trabaja justamente abriendo sentidos y abriendo la discusión y la producción del sentido social y político de nuestro tiempo, ¿no? A través no solo de la colección, de la narración de la colección o de las exposiciones, sino también a través de activar ciertos tramados de comunidades y comunidades afectivo-políticas que se van enredando ahí con el museo. Y bueno, sobre todo también frente a los relatos únicos, ¿no? De la historia, del arte, los nombres propios, o poner este modelo más de lo colectivo, más de lo relacional, más del enredarse con otros tipos de institucionalidades, por ahí creadas a partir del calor de lo colectivo y de la noción de lo común. Es importante defenderlo, más en este marco institucional y en este contexto. Bueno, en las últimas semanas esto también estuvo ahí un poco en disputa, porque lo que molesta es este tipo de construcción, desde mi punto de vista. Y bueno, sin enrollarme más, quería agradecer por un lado a las compañeras del Centro de Estudios, a Livia, a Jorge, a Germán, que por haber organizado este encuentro, por haberme invitado a participar de él. Y bueno, a Carolina Meloni González y a Pablo Carmona, que están hoy presentes aquí. También agradecemos a Marcia Tiburi, que era otra compañera que iba a estar, pero que se ha enfermado y no pudo viajar a Madrid para participar, pero que esperamos que en otra ocasión podamos compartir con ella. Y esto no es tan espontáneo como parece. Bueno, bueno, como decía, esta mesa en concreto en el marco del Congreso tiene que ver con esta, se llama antiautoritarismo y micropolíticas de la vida cotidiana, y tiene que ver con estas estrategias más invisibles o soterradas que tiene el autoritarismo para ir moldeando modos de pensar y de hacer, generando enemigos públicos y a través de herramientas narrativas que van formando el sentido común, que no es para nada inocente, y tienen efectos concretos en el mediano plazo, en lo político, en lo económico, y de eso vamos a estar hablando hoy. Entonces, primero va a tener la palabra Pablo, luego va a continuar Caro, y después vamos a tener ahí un momento, una hora, porque nos interesa que nos pongamos a conversar sobre estos temas. Entonces vayan pensando no solamente preguntas, sino también aportes o interpelaciones a lo que vaya surgiendo. Entonces, empezamos. Pablo Carmona es doctor en Historia, colabora en proyectos de investigación militante y está activo en movimientos sociales, como por ejemplo la Fundación de los Comunes, con quienes tramamos cosillas.
Es autor del libro La democracia de propietarios, fondos de inversión, rentismo popular y la lucha por la vivienda, y de transiciones, y también de Spanish Neocon, la revuelta neoconservadora en la derecha española. Y bueno, nos va a compartir una intervención que se llama El lenguaje de una democracia de propietarios, 10 años del Spanish Neocon. Cuando quieras, Pablo. Pues muchas gracias y nada, muchas gracias a todos también por estar por aquí. Y nada, pues comenzar comentando que, bueno, que el título que se proponía es una mezcla de estos dos libros, que uno de ellos tiene que ver con el nacimiento de una tendencia política en el conjunto del Estado, pero fundamentalmente en el centro de la península, en Castilla, Madrid-Castilla, y que es algo que en Madrid resuena mucho porque precisamente quien gobierna ahora en nuestra comunidad autónoma es la digna heredera y aplicadora de alguna manera de esta realidad que es Ayuso. Y este libro, pues en la charla y en el título se encuentra con este otro de la democracia de propietarios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues la pregunta era, porque el título de las jornadas es bastante fuerte, ¿no? La militarización de la comunicación política, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues pensando, ¿no? Decir, ¿qué significa a día de hoy la militarización? Efectivamente, la militarización significa que el lenguaje, de alguna manera, se binariza, ¿no? Eso es lo que yo creo que es lo primero que habría que decir. Se binariza en el sentido de que los binarismos de clase, de raza, de género, es decir, toda la tradición de jerarquías de poder aplicadas a la comunicación funcionan con muchísima fuerza, ¿no? Pero pensaba también que la militarización a día de hoy, y más en el contexto de la guerra de Ucrania, es curiosamente algo que muchas veces no solo es percibido como algo negativo, sino que también es de alguna manera un espectáculo, ¿no? Las últimas grandes guerras, sobre todo a partir de la guerra de Irak en el 91, no de las siguientes movilizaciones del no a la guerra, se convirtieron en guerras ultratelevisadas y además en guerras muy espectaculares. Las grandes imágenes de los bombardeos del 91, los enfrentamientos de los bombardeos de la OTAN en Serbia en el 95, la guerra de Afganistán, la guerra de Ucrania, de alguna manera aparecían en los telediarios ya no solo como espacio de damnificación y de muerte, sino también como los fuegos artificiales de los grandes cazabombarderos y de los bombardeos teledirigidos, en el caso de Irak, muchas veces bombardeos dirigidos desde el mar Mediterráneo. Es decir, esa idea de que se podía estar teleasesinando y de alguna manera encima comunicarlo como un espectáculo que era explicado prácticamente en términos morales, ¿no? El bien está machacando al mal, el bien está acabando con el mal, ¿no? Ese tipo de binarizaciones, ¿no? Y es una binarización que a mí me recordaba o me llevaba a un término que se usa mucho en el ámbito militar, que es el término de la disuasión. Es decir, la disuasión, cuando tú lo piensas como concepto relacional, con un amigo, con una amiga, con una amiga, y la disuasión es siempre pues ese punto de interpelación cariñoso, empático, de dar tu opinión y decir, bueno, pues lo que estás haciendo no me parece bien, quizá podríamos hacer esta otra cosa, se podría ir por aquí, mientras que en términos militares la disuasión, que yo creo que es lo que más impone, es un sinónimo de amenaza y es un sinónimo de o haces lo que yo digo o te sometes a este binarismo que te estoy proponiendo. Es decir, esto es muy fácil hablarlo a día de hoy porque es lo que exactamente está pasando con la guerra de Ucrania. O directamente quedas fuera del consenso y de la realidad y de lo posible, ¿no? Es decir, es un mecanismo de amenaza y de exclusión, ¿no? Y ahí yo creo que empieza en gran medida el aterrizar sobre el subtítulo o el título ya de la sesión, que es esa idea de la micropolítica en la vida cotidiana. Sabéis que el término micropolítica está haciendo referencia no solo como se puede presuponer a un ámbito de lo
particular, del yo, de la subjetividad, como el campo que se habita dentro del contorno de tu propio cuerpo, sino que la micropolítica, entendida en términos de quien mejor ha definido el término, que es Félix Guattari, tendría que ver precisamente en todo lo contrario, el campo de la interrelación, el campo que se sitúa, el espacio que se sitúa entre el yo cerrado y el otro que también soy yo, por decirlo así. El sujeto, como dice Sueli Rolnik, fuera de mí, o como diría ahora, el trans otro, ¿no? Es decir, el espacio en el que la singularidad se produce a través de ese entre y a través del encuentro con otras y con otros, ¿no? Y ese entre, precisamente esos lazos, ese transotro, es lo que busca deshacer y busca desarmar la militarización de la comunicación política, ¿no? En ese sentido estaba pensando, recurriendo a una famosa frase de Margaret Thatcher, que hoy voy a usar dos. La primera que decía Margaret Thatcher cuando le preguntaron cuál había sido su mejor obra, es decir, cuál es su gran aportación como primera ministra de Gran Bretaña, dijo que su mayor aportación había sido el Partido Laborista, ¿no? La evolución que había tenido el Partido Laborista. Esto es la capacidad de, a través de sus políticas, colonizar el conjunto del campo de lo posible. O sea, todo lo posible, es decir, esa es la gran victoria del neoliberalismo, se encierra en sus propios términos y en su propia realidad. Eso, para quienes seáis de Madrid, es muy fácil, porque en Madrid se consiguió, precisamente es algo que analizamos en el libro, algo que parecía imposible, que es que el bipartidismo lo ocupase un solo partido, ¿no? En Madrid, durante muchos años, quienes se enfrentaban no era... en los años de bipartidismo no se enfrentaban el PP y el PSOE, se enfrentaban el PP de Esperanza Aguirre contra el PP de Gallardón. Se prohibían cosas, se peleaban públicamente, es decir, era una cosa absolutamente... alucinante, bueno, para quien lo viviese, pero bueno, que es algo muy de aquí de Madrid, ¿no? Y entonces esa victoria, pues claro, en el texto de presentación de las jornadas, que lo hablábamos ahora, militarización de la comunicación política se asocia a la irrupción de las nuevas derechas reaccionarias, ultraderechas, extrema derecha 2.0, es decir, ya sabéis que hay toda una batalla terminológica en ese ámbito. Pero realmente cuando a partir del 15M, sobre todo en el posterior al 15M, que el 15M yo diría que es un gran acto de comunicación política masiva, de intento de empatía social, de búsqueda de las fracturas sociales, de búsqueda de restitución a través de la redistribución de la riqueza, bueno, pues de las fallas sociales, de la desigualdad. Es decir, bueno, por lo menos hay una pregunta clara de la política y la comunicación como empatía, que se consiguiese, que no se consiguiese. Bueno, ahí hay todo un debate enorme, pero precisamente en toda la fase posterior, la comunicación política cada vez más, yo lo pensaba muchas veces cuando empezaron los primeros debates políticos en las noches de sábado en la Sexta, ¿no? Es decir, cómo de repente la tertulia política cada vez se parecía más al ensayo mediático que habían tenido los programas del Corazón años anteriores, ¿no? La confrontación, los gritos, el papel cada vez más atenuado del moderador que permite que la gente entre en diálogos, en gritos, en discusiones, en acusaciones, ¿no? Decir que en gran medida, dentro sobre todo del campo mediático de la derecha, pero no solo, se empezaba a adornar con una enorme cantidad de fake news y de noticias falsas directamente, es decir, de datos erróneos, pues precisamente ese punto es en el que yo creo que estamos hoy. Y por desgracia ha sido una de las grandes victorias de ese ciclo, ¿no? Cada vez es más difícil pensar la comunicación política, y no me estoy refiriendo solo a la comunicación política en términos de partidos, sino que incluso muchas veces desde los propios ámbitos de los movimientos sociales también se incurre en esa espectacularización, binarización,
decir, porque en el fondo, bueno, pues tiene que ver con búsqueda de una oportunidad política, de intentar derribar al adversario, lógicamente, y es un campo, desde luego, siempre muy resbaladizo, que es el territorio de lo que señalabais de las guerras culturales, ¿no? Bueno, hasta aquí un pequeño marco o presentación de por dónde podríamos ir. Cuando se me vaya acabando el tiempo me decís que corte. Y todo esto que tiene que ver con la democracia de propietarios, ¿no? Pues ahí entraría la segunda frase de Margaret Thatcher, que precisamente en el libro el título le ponemos la democracia de propietarios porque es un término que utiliza Margaret Thatcher en su biografía y en la que ella está aludiendo a una forma de control social que no solo tiene que ver con una adscripción ideológica, comunicativa, de convencimiento y demás, sino que ya habla de democracia de propietarios. Sabéis que para los neoliberales es muy importante, sobre todo a partir de los años finales de los años 70, el tomar el Estado, ¿no? Es decir, y para tomar el Estado en las democracias occidentales es fundamental previamente conquistar la democracia, es decir, conseguir una masa de votos, que es también para quienes estamos en Madrid ahora, es ese por lo menos para mí me parece alucinante que las mayorías absolutas, por ejemplo, que saca Ayuso después cuando la escuchas en la tele, es decir, para mí es una cosa bastante incomprensible, pero esa extrañeza es la que está definiendo Margaret Thatcher en esa frase de la democracia de propietarios. La democracia de propietarios que permite a sus posiciones políticas conquistar el Estado. Y ella dice, además lo dice con mucho cariño, es decir, hay que cuidar extremadamente los intereses de las clases propietarias, porque la propiedad, el tener una vivienda en propiedad, tener propiedades, te invita directamente a tener un pensamiento político conservador, a pensar que nada cambie. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento de una democracia liberal es mantener la seguridad jurídica de la propiedad privada. Eso es algo que muchas veces se nos olvida. Normalmente se suele poner en el primer punto de constituciones, tratados y demás los derechos humanos, pero el primer elemento es que nuestra sociedad se regula por los mecanismos del cercamiento de la propiedad privada. Y eso en el caso del Estado español resuena con mucha fuerza en una sociedad donde la inmensa mayoría, sobre todo de clases medias, y esto es una herencia directa del franquismo, sabéis que en el franquismo el ministro de Vivienda Arrese dijo esa famosísima frase de comunicación política que decía yo quiero una España de propietarios y no de proletarios, o vamos a convertir la España de proletarios en una España de propietarios, que precisamente incidía sobre ese elemento, la propiedad como frontera de separación entre quien puede tener una vivienda digna y una vivienda incluso a secas a través del sistema hipotecario, como se hacía antes de 2008, y quien no puede. ¿Y esto cómo se podría ejemplificar? Se podría ejemplificar precisamente hablando de esos binarismos de la militarización de la comunicación. Sabéis que hace 2 semanas en Villalba, yo participo, soy militante de la plataforma de afectados por la hipoteca, y nuestra asamblea en Villalba tiene muchas decenas de casas ocupadas a la Sareb, al Banco Malo, para quien no, a ver si por ese nombre os puede sonar más. Uno de sus edificios, con varias decenas de personas viviendo dentro, fue incendiado. Alguien por la noche fue y con toda la intencionalidad intentó quemar vivos a las personas que vivían dentro. Pues el movimiento de vivienda empezó a mandar recursos, gente, intentar tal, y lo último que fue intentar volver a recuperar el edificio, porque evidentemente mucha gente se quedó fuera. La respuesta del ayuntamiento fue echarles, mandar a la policía, tapiar el edificio, y no solo eso, sino cortar además la fuente de agua pública que había al lado del edificio para que nadie pudiese ni siquiera acercarse a por una garrafa de agua. El sábado pasado, una manifestación capitaneada por Vox, precisamente contra
este intento de la gente que vive ahí de recuperar sus casas. El resultado es que todos los partidos políticos de Villalba, cuando digo todos, digo Podemos, digo Más Madrid, digo el PSOE, digo Vox, digo el PP, han condenado el intento de recuperación de las casas de las personas que fueron, a las que se intentó quemar vivas. Eso diréis, oye, esto contrasta mucho con el debate de la tele de la ley de vivienda, donde se supone que hay un gran bloque de izquierdas que defiende el derecho de inquilinos, de gente precaria, de tal. Sí, efectivamente contrasta, pero la realidad, cuando pasa algo de esto, es que ahí hay personas que no importan, ¿no? Por eso decía lo de hablar yo primero, porque yo creo que esto va a enganchar mucho con cosas que va a decir Carolina. Porque la raya de la propiedad, y eso es algo que es un eje central del libro, marca también un estatuto de ciudadanía. Y la militarización de la comunicación política es la binarización de la sociedad. Quien vive en ese bloque es gente precaria, sin trabajo, gente joven y, sobre todo, gente migrante. Es decir, aquellas personas que son muchas veces excluidas del sistema sanitario, que son apartadas en sistemas de segregación en la educación, sistemas de segregación como el bilingüismo, o directamente que son maltratadas por la ley de extranjería y por los regímenes de fronteras, ¿no? Y todo el mundo, y esa es otra de las grandes preguntas que nos hacemos en el libro, es de cómo es posible que esto suceda, ¿no? Es decir, porque bueno, a nivel de derechos humanos básicos esto no debería suceder. Todo el mundo debería ponerse del lado de estas personas a las que han intentado quemar vivas. Pero la lógica no funciona así. La lógica funciona en que si ese edificio hubiese estado ocupado por familias españolas de clase media, hubiese sido un escándalo de proporciones europeas, ¿no? Es decir, hubiese sido... Pero como quien estaba ahí eran sujetos de segunda fila, quien no puede acceder a la propiedad, quien se ve obligado a ocupar una vivienda para tener un techo y quien no tiene recursos económicos para costearse su vida, pues no ha trascendido mucho más allá. De este ejemplo yo creo que podemos sacar una cantidad de conclusiones y de preguntas para el debate enormes, ¿no? Y la primera de ellas es que el concepto que se suele utilizar, por ejemplo, de mayoría social o algo que heredamos del 15M, lo del 1% frente al 99%, no funciona en la realidad, no existe. Es decir, realmente en nuestro contexto político actual esa comunicación binarista funciona porque sigue habiendo una mayoría social muy integrada, que sería un sistema de integración de clases medias en una cierta normalidad democrática, y existe una parte de la población, la más pobre, migrante, con menos recursos, que es precisamente el gran sujeto de nuestro movimiento, del movimiento de vivienda. Son quienes ahora se ven obligados y obligadas a alquilar a unos precios desorbitados, igual que en el 2011 fueron quienes fueron desahuciados de sus casas, ¿no? Es decir, venimos de un proceso en el ámbito de la vivienda, de esa democracia de propietarios, donde quien tiene una propiedad tiene un sistema de inclusión y quien no la tiene queda expulsado, ¿no? Expulsado me refiero, bueno, quien no sepa los datos, en el caso español ha habido cerca de 1 millón de desahucios desde la crisis de 2008 hasta 2020. O sea, más de 700.000 familias han sido expulsadas por la fuerza de sus casas. Y a eso es lo que yo llamaría militarización de la comunicación política y de la sociedad. Cuando alguien es expulsado de sus casas y todo se habla en términos de que es un pobre, de que es vulnerable, de que es las pocas oportunidades que hay, o sea, realmente a través de un discurso de derechos humanos se está deshumanizando a la persona, ¿no? A través de la victimización se deshumaniza a la persona. Esto lo explica muy bien, y con esta anécdota ya voy a acabar, un autor que se llama Didier Fassin, a partir de su concepto de razón humanitaria. Él,
ya siento el spoiler y destripar el final del libro, pero en las conclusiones del libro habla de la trayectoria de dos adolescentes de Guinea-Conakry que, bueno, en su sueño de llegar a Europa, porque así lo expresan, porque dejan una carta, pues un poco pidiendo a las autoridades europeas que los derechos que les acojan, tal, pues para emigrar, pues lo que se les ocurre a los dos chavalines pues es meterse en las ruedas de un avión. Evidentemente llegan a Orly muertos los dos, ¿no? Y Fassin hace todo un relato de cómo el medio ambiente comunicativo interpreta lo que haya pasado, ¿no? Victimización, pobrecitos, qué está pasando en nuestra sociedad, la moralización de lo que sucede que nos está pasando como seres humanos, que no aceptamos eso. Y Fassin se hace una pregunta, es decir, ¿qué hubiese pasado si estos dos niños estos dos adolescentes hubiesen llegado vivos, ¿no? Entonces, Fassin acaba el libro diciendo, si estos dos chavales hubiesen llegado vivos, por encima de la razón humanitaria se les hubiese aplicado la razón de Estado. Y la razón de Estado hubiese sido los convenios de deportación de menores que tiene el Tratado de Schengen, los centros de internamiento de inmigrantes y, al fin y al cabo, todos los mecanismos de discriminación que se presupone que no existen cuando se les victimiza y se les somete a esa razón humanitaria, ¿no? Y nada más, con esto era un poco la idea de, bueno, pues de lanzar algunos marcos de debate y bueno, pues ya luego si queréis seguimos comentando. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Pensaba en esto que decías de por un lado, la no actividad o la indiferencia de los partidos, también incluso de los de izquierda, frente a esto que contabas, que parece que es totalmente diferente a los debates que hay en la tele y los movimientos de vivienda y tal, y cómo esto tiene que ver con la relación entre la dimensión discursiva y las prácticas institucionales y políticas concretas, y que no son fenómenos separados, y cómo están engarzados y son históricos, y también tienen que analizarse en su intersección, ¿no? Que no es como por un lado los medios y por otro lado el sistema político, sino como, eso podemos hablarlo después. Ahora vamos a pasar a la intervención de Carolina Meloni, la intervención tiene por nombre Vulnerabilidad y lugar de enunciación, la basura va a hablar y tranquilamente. Carolina es doctora en Filosofía y profesora titular de Ética y Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Ya no más, entonces... ya no más, pensaba que era la que estábamos hablando. No, de la Universidad de Zaragoza. De Zaragoza. Es autora de varios libros, como Feminismos Fronterizos, Abecedario Zombie y Transfeminismo o Barbarie. Y ha escrito, bueno, distintos artículos, brindado seminarios y proyectos de investigación, cursos y congresos en másters de América Latina, España, Francia. Bueno, Carolina, cuando quieras. Sí, ya está prendido. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Celina, a Jorge, a Carolina, que creo que la veo por ahí, pero es que estoy sin lentillas y no veo nada. Por haber organizado este espacio, ¿no? También tan necesario lo que comentaba Celina, ¿no? Bueno, de alguna manera también ocupar instituciones como estas y darle también toda una resignificación para pensar estas micropolíticas de la vida cotidiana que nos atraviesan a todas, a todos y a todes, y esta binarización también del espacio público, del espacio comunicativo, como lo ha explicado tan magníficamente Pablo, ¿no? Es cierto que en mi intervención es diferente a la de Pablo, pero tiene muchísimos puntos en común. Quería empezar con un vídeo, pero un segundito solo, antes de poner el vídeo, que va a ser como el preámbulo de lo que quería comentar, sí quería simplemente explicar
aunque voy a profundizar un poco más después, el título que he elegido, ¿no? Vulnerabilidad y lugar de enunciación. Cuando hablé tanto con Jorge como con Celina de lo que iba a ser esta mesa, de lo que querían ellos y que comentáramos, que habláramos, que analizáramos y que discutiéramos entre todas y todos hoy, estaba relacionado fundamentalmente también con la cuestión del tomar la palabra, del ocupar el espacio público, de qué tipo de sujetos y de sujetas son aquellas que pueden, que están autorizadas a hablar o que están autorizadas de alguna manera a tener una visibilidad en el espacio público sin que eso les suponga una vulnerabilidad de hecho o directamente, bueno, no solo una vulnerabilidad, sino una violencia de suyo por parte de esa militarización de la comunicación, ¿no? Y que Pablo lo ha analizado bastante bien respecto a la cuestión de la vivienda, también a la cuestión de la guerra, pero en mi caso no dejaba de darle vuelta hasta la propuesta que os quería hacer hoy y también a raíz de polémicas que vemos continuamente en redes sociales, no solo a nivel de los medios de comunicación de masa, sino también de redes sociales y que podemos vivir incluso nosotras, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de violencia simbólica y de violencia real podemos vivir en redes sociales y en ese espacio público que es la comunicación política, ¿no? Y qué tipo también de voces están autorizadas a alzar su voz. Entonces, el título del libro hace relación fundamentalmente al concepto de vulnerabilidad de Judith Butler, que también nos va a servir para analizar dos conceptos que utiliza ella precisamente para visibilizar esa violencia que tiene el espacio público, no solo el de vulnerabilidad, sino también el de tomar la palabra, o un concepto que a mí me gusta mucho que utiliza Butler, que es el ruido de la democracia, qué tipo de sujetos son considerados que tienen realmente palabra, voz, foné, logos o un discurso razonado dentro de ese espacio público y qué tipos de sujetos lo que producen es un ruido dentro de la democracia, ¿no? Un ruido que la democracia no sabe interpretar o que lo interpreta como ese ruido, como ese lenguaje casi infantilizado o como ese lenguaje casi del bárbaro, ¿no? De determinados sujetos cuya voz, aunque accedan a espacios políticos, no son interpretados como una voz que merece la pena ser escuchada, porque precisamente es eso, es un ruido que molesta al sistema democrático como tal, altamente militarizado, altamente dicotomizado o altamente polarizado, ¿no? Y la expresión de la basura va a hablar y tranquilamente es una expresión de Lelia González en un artículo que tiene que se llama Racismo y sexismo en la cultura brasilera, y os voy a leer la cita para que veáis el contexto de esa basura que habla y tranquilamente. Además, ella dice, y el riesgo que asumimos aquí es el del acto de hablar con todas sus implicaciones, exactamente porque han hablado por nosotros, nos han infantilizado. Infans es aquel que no tiene habla propia, es el niño en tercera persona, porque es hablado a través de los adultos. Y en este trabajo asumimos nuestra propia palabra, es decir, la basura va a hablar y tranquilamente. Todos esos sujetos, como nos señalaba el propio Pablo, ¿no? Que son sujetos o vidas que merecen la pena, o sea, que no merecen la pena vivirse, que incluso vidas que ni siquiera son lloradas por el sistema, vidas que aunque sean quemadas, el sistema los considera como basura. En este caso vamos a analizar qué pasa cuando hablan y cuando hablan tranquilamente, ¿no? Y aquí el vídeo, que es un vídeo muy cortito, que seguramente habéis visto ya y lo conocéis. Pornografía, me pagan por hacer pornografía, porque me pagan. Por eso lo hago, porque me pagan. En su labor como legisladora. Es que siempre me he dedicado a esto. Los demás diputados son administradores, tienen empresas. Patricia, ¿cómo se llama la de los tiburones? Patricia Arismendi, ¿por qué no renuncia al consejo de administración de sus empresas? A ella tampoco le alcanza, porque sigue trabajando. Los abogados en el PAN, ¿cuántos abogados hay? Siguen despachando en sus despachos. ¿Cuántos siguen yendo a sus campesinos que son diputados, yendo a sus ranchos a trabajar? ¿Yo por qué no voy a seguir trabajando? Prohíbanle entonces a todos
que renuncien a todos sus trabajos y actividades comerciales. Cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo. Pero si ellos pueden trabajar en sus oficios y sus profesiones, lo siento, mi oficio es ser puta y tengo derecho a ser puta. Por eso, si quieren saber más sobre eso, mañana en conferencia de prensa que presente mi iniciativa para regular el trabajo sexual, lo vemos y lo platicamos, porque eso tienen que regularlo aquí. Yo le pido entonces a Morena, que se dicen de izquierda, que se dicen socialistas, que se dicen que están con la clase trabajadora, a que me ayuden a legislar, a regular el trabajo sexual, porque el trabajo sexual es trabajo y merecemos estar regulados y regulados en la Ley Federal del Trabajo, porque nuestra fuerza de trabajo, que es el trabajo sexual, que es mamar pitos y compartir nuestro cuerpo de manera sexual con quien nos pague, eso es nuestro trabajo y tenemos que tener derechos sociales por la fuerza laboral. Bueno, seguramente conocíais el vídeo de esta diputada mexicana, ¿no? Fantástica, que realmente nos pone los pelos de punta. Es realmente la basura del sistema, mujer, trans, racializada, puta, que habla y absolutamente tranquila. Tranquilamente expone ante la... ¿Sí? ¿Se escucha? Ah, vale. Pensaba que no se escuchaba. ¿Sí? Y expone tranquilamente bueno, todo aquello que a veces el sistema no quiere oír, que no quiere digerir, o sea, que es incapaz de digerir, que es inaceptable que en ese espacio público esa voz pueda alzarse, ¿no? Y quería leeros también una frase de Audre Lorde que dice: ¿qué palabras son esas que no poseéis? ¿Qué necesitáis decir? ¿A qué tiranías os sometéis? Bueno, me interesaba dejar algunas pinceladas hoy precisamente de eso, de qué supone la toma del espacio público, ¿no? Tradicionalmente negados, espacios tanto de medios de comunicación como puede ser incluso un parlamento o como puede ser incluso una diputación, espacios que han sido absolutamente negados a determinadas voces, a determinados sujetos. Ya que ella esté ahí, ya es toda una disrupción del sistema, ¿no? Pero que hable y que alce la voz así, pues nos está dando pie a esa micropolítica que en el fondo está desestabilizando esa macropolítica también, ¿no? Os decía también que, ojo, que aunque en el título quería recalcar que a pesar de que podamos ver esa basura que habla tranquilamente, hay un punto de vulnerabilidad y de exposición a la hora de hablar así tranquilamente en un espacio radicalmente polarizado que otros sujetos no viven. No es lo mismo encarnar un cuerpo determinado y una voz determinada y tener un discurso político que encarnar el cuerpo que encarna esta mujer y las cosas que dice, ¿no? Efectivamente, o sea, el punto de vulnerabilidad que nos da el hecho de exponer determinados argumentos en determinados espacios, pues hace también que nuestras vidas o que determinadas vidas puedan estar en riesgo a la hora de manifestar lo que tienen que manifestar, ¿no? Son dos conceptos los que me gustaría rescatar para analizar algunas de estas cuestiones. No he dejado de pensar, y yo cuando escuchaba, cuando he visto este vídeo tantas veces y lo han compartido incluso las compañeras, ¿no?, del colectivo de prostitutas de Sevilla, y ha sido tan aplaudido y todo, no dejaba de pensar en ese concepto griego que seguramente conocéis y que lo rescata tanto Butler como, bueno, el primero que hace una lectura de ese concepto es Foucault, ¿no?, que es el concepto de parresía, que por si no sabéis lo que es la parresía era un mecanismo de la polis griega que en realidad estaba destinado a determinados sujetos que a veces no formaban parte de la polis, porque en realidad la polis griega, esa polis, también ese mito griego que nos han vendido de esa democracia ateniense, pivotaba sobre el concepto de, más bien no tanto de parresía, sino de isegoría, que era la igualdad de palabra. Pero claro, ¿quién tenía isegoría? ¿Quién era autorizado a hablar en el ágora? ¿Cuáles eran los sujetos que participaban de ese espacio público? Bueno, determinados sujetos que eran considerados
ciudadanos, y esos ciudadanos efectivamente, pues desde Grecia hasta ahora, como lo ha señalado también Pablo, no todos tenemos el derecho, ni la suerte, ni el privilegio de entrar en esa categoría de ciudadanía. También en Grecia, como bien sabéis, era una democracia absolutamente elitista y esos ciudadanos tenían unas características fundamentales, la principal de ellas ser hombres. Y ser hombres con un determinado estatus también económico, ¿no? Ni esclavos, ni mujeres, ni otro tipo de sujetos formaban parte de esa isegoría. Entonces ahí surge ese concepto de parresía, que en realidad la parresía es el coraje de hablar, la valentía de hablar y el coraje de hablar a veces de los bastardos, el coraje de hablar también de cierto populacho que no llegaba ni siquiera al concepto de demos, al concepto de pueblo, al concepto de aquellos que forman la democracia, sino precisamente toda esa escoria, esa basura de la propia democracia que quedaba fuera de los límites de la democracia. Y solo muy pocos tenían esa valentía de hablar. Esta valentía de hablar es lo que vemos, ¿no?, en la diputada mexicana. Esta valentía de hablar también poseen determinados sujetos y sujetas dentro del feminismo y de determinados movimientos feministas, ¿no? ¿Qué tipo de sujetos actualmente, por ejemplo, son callados incluso dentro de nuestros movimientos emancipatorios, ¿no? Es una cosa que nos tenemos que preguntar. O sea, ¿quién está autorizado a hablar incluso dentro del feminismo, ¿no? ¿Y qué tipo de subjetividades todavía no son escuchadas o son ninguneadas o son calificadas como esa basura del feminismo que ni siquiera tienen derecho a alzar la voz, ¿no?, a tener esa parresía? Me gustaría también que nos replanteáramos, aunque sean en meras pinceladas y si queréis también a la luz de la propia intervención de Pablo y de cosas que nos van a salir, estos conceptos, ¿no?, de lo que supone en la práctica política la toma de palabra para determinados sujetos, que ya el hecho de la toma de palabras puede llevar a una extrema vulnerabilidad o violencia, ¿no? Y ahí retomaba, como os decía en el título mismo de la intervención, en el título de la intervención quería retomar el concepto de lugar de enunciación de la filósofa brasileña Yamília Ribeiro, ¿no?, que ella parte para hablar de ese lugar de enunciación. ¿Quién tiene derecho a la enunciación? ¿Quién tiene derecho a alzar la voz? ¿Quién tiene derecho a hablar? Parte de la experiencia de las mujeres negras dentro del movimiento feminista, como ya nos enseñaron también autoras como Audre Lorde, Bell Hooks, Angela Davis, ¿no?, que no todos los sujetos han tenido precisamente el derecho a alzar la voz, ni siquiera en movimientos emancipatorios, ¿no? Y la propia Ribeiro propone ese concepto de lugar de enunciación para demostrar cómo muchas mujeres, fundamentalmente las mujeres negras, dentro de un cierto movimiento feminista habían quedado fuera de la polis, fuera del espacio político, ¿no?, fuera de esa visibilidad que incluso da el movimiento feminista. Había traído, pero no lo tengo aquí, pero os lo cuento, precisamente que estamos en este museo. Seguramente muchas y muchos de vosotros lo visteis, visteis la exposición tan magnífica que se hizo, fue el año pasado, ¿no?, la del girográfico. Y había un cartel que le saqué una foto que a mí me llamó mucho la atención con esto precisamente de pensar la parresía, de pensar el lugar de enunciación, de pensar el murmullo o el grito o el ruido que determinados sujetos o movimientos políticos producen en la democracia para generar también, pues, cierta disrupción en ese discurso, ¿no?, casi logocéntrico de la propia democracia, ¿no? Y había un cartel de Red Sur, era un cartel de 2018 que ponía: nuestro murmullo será ensordecedor. No sé si os acordáis de ese cartel, era magnífico. Y bueno, este afiche que nos hablaba ya toda la exposición, era una exposición sobre la parresía, sobre alzar la voz, sobre utilizar los carteles, sobre utilizar el clamor de ese populacho, de esa basura que ni siquiera tiene un lugar dentro, ya no de la democracia, sino, como decimos, de algunos de determinados movimientos emancipatorios, ¿no?
para mí era un claro ejemplo de esa parresía bastarda, ¿no? De lo que sucede en el espacio, en la calle, en el espacio público, en el espacio también de la comunicación política, cuando un cuerpo racializado, cuando un cuerpo feminizado en el sentido de oprimido, cuando un cuerpo trans o cuando un cuerpo puta alza la voz, ¿no? Y por una parte, del cartel me llamaba la atención esa idea de murmullo que se hace un clamor, de murmullo que puede ser una voz acallada dentro del espacio público, pero suavizada, infantilizada, pero que genera también un disturbio, una molestia, ¿no? Que empieza a hacer una disrupción, ¿no? Y la transformación de lo que ha supuesto determinados movimientos feministas en el espacio público, en la toma de las calles, esa transformación del media voz, del no tener voz, de ser basura que tiene que ser callada, a transformarse en un verdadero grito de guerra, o en una especie casi, ¿no?, de resignificar esa ira, ese murmullo, como dice el cartel, bueno, que lo va a cambiar todo, que lo va a transformar todo, ¿no? También introduce, que me gusta mucho del cartel, porque no se he leído la segunda parte, decía: nuestro murmullo será ensordecedor, aborto libre ya. Y evidentemente, bueno, era un cartel dentro de todas las luchas en el cono sur, ¿no?, por el derecho al aborto, y lo que se introduce el cartel no solo es la cuestión de la voz, del murmullo, de aquellas voces que han sido acalladas dentro del espacio público, sino también introduce el espacio del cuerpo. Introduce el cuerpo en esas democracias que, como las llama María Galindo, son democracias sin cuerpos, son parlamentos vacíos, son parlamentos donde los sujetos políticos son vaciados, donde se nos quiere vender la idea, ¿no?, de una neutralidad política de esos sujetos, y un sujeto absolutamente, podríamos decir, encarnado, como el que acabamos de ver en el vídeo, a veces no tiene lugar en el espacio democrático, ¿no?, o en el espacio de lo que puede ser las instituciones democráticas. Como señala Butler, a fin de cuentas, dice, son cuerpos esos que repelen a empujones en la frontera, y cuerpos los que sufren la pobreza, los que quedan recluidos de los espacios de aparición y sonido, y su clamor es el vivo recordatorio de que es en lo corporal donde tiene lugar el sufrimiento político. Bueno, ahí no es solo la voz que se alza, sino precisamente, como se dice, poner el cuerpo. Poner el cuerpo en la calle, poner el cuerpo en el espacio político, poner el cuerpo para decir: mi profesión es mamar pitos, y decirlo tranquilamente, ¿no? Y además tengo derecho a hacerlo, y además voy a luchar para conseguir derechos para todas nosotras. Hay estallidos, nos dice Butler, hay estallidos en la vida pública que tienen el poder, ¿no?, de perturbar el propio funcionamiento de lo público, del espacio público, ¿no? Y se trata de diversos sonidos, desde declamaciones, quejas, clamores, murmullos. Bueno, todo ese espacio, decíamos, de esas voces casi acalladas que realmente tienen ese poder desestabilizador, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista corporal también, que esas voces se alcen, son absolutamente necesarias para empezar a construir democracias radicales, ¿no?, y mundos más justos también para todas, ¿no? Salió hace unos meses un artículo fantástico en el Salto Diario de Adilia de las Mercedes, precisamente sobre la izquierda, el discurso y el ruido. Y era un artículo precisamente sobre eso, sobre qué tipo de discurso es considerado discurso como tal. Es decir, cuando decimos que alguien tiene un discurso político es porque tiene un discurso completamente aceptado ya como discurso, es decir, elaborado, un discurso racional, y que otros sujetos son considerados meramente ruido, ¿no? Sería interesante hacer esa dicotomía entre ruido y discurso. Y fijaos lo que nos decía
Adilia de las Mercedes en este texto, que lo tenéis como os digo, en la red, en el Salto, dice: el ruido desafía los límites del control impuesto por quienes autorizan el discurso estrictamente permitido. Su potencia política radica ahí, pero no se agota ahí. El ruido es la vociferación de inconformes ocupando las calles y las plazas, el crujido de los cuerpos rotos en la frontera, el llanto por los muertos en el mar y por los cadáveres llegando a las playas europeas, e incluso es el triste cuchicheo como última opción en las propias filas. Pero sobre todo es, tanto en murmullo como en rugido, la respuesta a la injusticia epistémica, el epistemicidio institucional. El ruido es también el ruido de ese edificio quemándose del que nos hablaba Pablo, ¿no? Bueno, ese ruido de la democracia era el que quería rescatar y quería que bueno, pues de alguna manera reflexionáramos juntas, o que van a salir también muchas líneas imagino, de preguntas y de reflexión sobre esa injusticia epistémica, sobre determinadas parresía, decíamos, parresía bastarda, esa capacidad de alzar la voz, de tomar el espacio público con nuestra voz, de determinados sujetos a los cuales se les ha negado literalmente la voz, o, como nos dice Butler, aunque hablen, no son dignos de escucharse. Bueno, yo creo que ya con esto, no sé si sí, las 12. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Caro. Me reía en un momento porque el cartel que elegiste para decir este ejemplo es el que tenemos colgado en la oficina de Museo en Red, es ese, sí. Y pensaba también sobre un poco sobre qué bases están construidas, digamos, las lógicas institucionales, qué bases moralistas. Y entonces las personas que entran a estos marcos tienen que no solo hablar, sino también ponerse como horizonte la transformación de los propios marcos que las acogen, ¿no? Y bueno, así que si quieren empezamos a conversar un poco, a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Ahí están las compañías. ¿Querías hablar? ¿Allí? Vale. ¿Nadie quiere empezar? Venga. Vale. ¿Por ahí? A ver, sí. Sí, nada, un par de cuestiones. Simplemente gracias a Pablo por anclar la cuestión, como yo lo he entendido, que es ellas hacen guerras culturales, ¿no?, sobre la libertad, porque van ganando la guerra material sobre la propiedad, ¿no? Gracias, porque creo que esto es muy importante, ¿no?, y porque perdernos en disquisiciones epistemológicas, conceptuales y ya no digamos doctrinales, creo que nos desengancha de muchos de los cuerpos y muchos de los discursos que no están autorizados, ¿no? Y como segunda cuestión, gracias también por sacar el tema de del parresiastés, ¿no?, de la parresía, ¿no? Y dos pequeños apuntes. Nosotros, cuando digo nosotros, es la gente que trabajamos cuestiones digitales desde hace tiempo y tal, ya hablábamos de esto hace 10 años, cuando vimos la tremenda represión, y además con el término parresía, ¿no?, la tremenda represión que cayó sobre, pongamos, a 3 de las personas que de manera más clara denunciaron y pusieron sus cuerpos y sus discursos denunciando el vigilantismo digital que pesa sobre nosotros. Estoy hablando de Julian Assange. Es difícil encontrar una represión y una tortura y un ensañamiento y un punitivismo ejemplarizante más duro, con, por cierto, la connivencia de muchos discursos supuestamente feministas que compraron la basura del violador, etcétera, etcétera. Y a eso se le suma, pues, por ejemplo, un Edward Snowden que se tiene que acabar refugiando en una autocracia y por lo tanto deslegitimando su propio discurso y desactivando sus propias, y ya no digamos de Manning, ¿no?, que hackea su propio cuerpo y su propio código
exigiendo un tratamiento como trans diferente dentro del ejército de Estados Unidos y que es la voz que realmente sale, ¿no? Entonces, nada, simplemente gracias por recuperar lo de la parresía, porque creo que lleva siendo reprimida de manera muy evidente, ¿no? Y que no está solo en los cuerpos plebeyos, sino en estos que, por ejemplo, estarían más cerca de Sócrates, ¿no? Que sí que es un discurso, bueno, es el parresiastés también por antonomasia, ¿no? Lo largan y lo obligan a desaparecer porque simplemente no soportan la verdad continua que va escupiendo y soltando, ¿no? En el mercado, en el ágora, etc. Así que mil gracias por anclar también el debate de la militarización que proponíamos hacer, de verdad. Bueno, yo tengo que darle. Vale, tengo una pregunta para cada uno de vosotros. En el caso de Pablo, ¿no piensas que más que en el caso de la Comunidad de Madrid, más que una España de propietarios, lo que, por ejemplo, está en el discurso de Ayuso es una España de emprendedores, ¿no? ¿Y en qué medida esa noción del emprendimiento de Madrid, Comunidad de Emprendedores, no está siendo orientada a ser inclusiva o a presentarse con inclusiva en relación, por ejemplo, a la población latinoamericana, ¿no? Como todo el que tenga negocio o haga negocio es parte, ¿no? Si no hay una redefinición ahí de la ciudadanía por parte de Ayuso, si querías comentar algo de eso. Y para Carolina también tengo una pregunta, porque un discurso alternativo como el que has mostrado en el vídeo, ¿no? Llegar a eso es muy difícil, primero porque ha tenido que enfrentarse a muchos discursos devastadores, etc. Hay un trabajo en la subjetivación tremendo de reconstitución, etc. Y una vez que se llega a eso, se puede hacer un discurso así y llegar a esta parresía. El problema es la circulación de los discursos, porque eso lo graba y se ha visto por internet, etc. Pero lo importante no es tanto producir discursos alternativos, sino que circulen y cómo y dónde circulan, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto se puede hacer algo en esa dirección y si crees que las redes sociales realmente contribuyen a hacer circular esos discursos o solo dentro de los grupos de los que los consumen normalmente, ¿no? O sea, convencer a los convencidos o algo así, o a las convencidas. Gracias. ¿Quieren primero igual? Lo que pasa es que es un comentario sobre lo que la compañera acaba de decir, va totalmente en la línea, yo también estaba pensando en esto. Bueno, muchas gracias a las dos, ha estado espléndido la conversación. En relación, y mi comentario de alguna manera aborda varias de las cuestiones que habéis planteado los dos, ¿no? Porque tendría que ver por una parte con... Pablo, mencionabas, ¿no?, como el consenso político que ha habido en relación al caso de Villalba de denuncia de las familias, ¿no? Que de alguna manera tiene su correlato en una suerte de consenso de la izquierda mediática sobre qué silencios, ¿no?, va a sostener de manera flagrante durante muchísimo tiempo, ¿no? Y esto me llevaba a pensar con lo que el vídeo maravilloso que has traído, Carolina, yo no lo había visto, así que te lo agradezco especialmente, y esta cuestión de las voces basura, porque sabemos que aquí en el Estado español las trabajadoras sexuales, ¿no?, que desde 2015, 2016, 2017 se vienen organizando como sujetos políticos con una voz propia, con una estrategia, son sistemáticamente censuradas en los medios de izquierdas, o sea, no tienen muy poca valentía para publicar sus voces en primera persona, ¿no?, y su organización y sus demandas, de la misma forma que
Creo que se ha mencionado, he llegado un poco tarde, pero que se ha mencionado, ¿no? Que las críticas a este museo, bueno, pues el silencio también mediático que ha habido, la poca valentía frente a un nivel de organización de los medios de derecha, ¿no? Entre ellos también y de sus resonancias, digamos. Entonces, esa distribución que decía la compañera, esa difusión, ¿no? De los discursos, yo me preguntaba hasta qué punto podemos seguir o cómo puede ser nuestra relación con la izquierda mediática, ¿no? O de tensión o de exigencia o de hacer una suerte también de palanca desde afuera, de mostrar esa poca valentía y esa cobardía muchas veces. También pensaba en la cuestión de la ley trans en el Estado español, que bueno, por también los objetivos políticos del Ministerio de Igualdad ha tenido otro tratamiento, ¿no? Pero durante mucho tiempo también era muy costoso ver a las personas trans en los debates sobre la ley que iba, ¿no? a marcar su vida, sus derechos. Sin embargo, se traía expertas que no eran personas trans y una persona trans, ¿no? Sin embargo, es cierto que con el tiempo han conseguido tener un espacio más público, que podamos escuchar más sus voces. Aquí en este museo también trajimos esos debates. ¿Cuál puede ser? Yo me pregunto todo el rato cuál puede ser nuestra posición o nuestra relación con esa prensa que también muchas consumimos y a la que apoyamos de distintas formas, ¿no? Porque en concreto en la distribución que decía la compañera, yo aquí me hace pensar en concreto en los medios. Muchas gracias. Hola, es una pregunta de una de las personas que nos está siguiendo por streaming. Es para Carolina y dice: ¿hasta qué punto la basura, por el mero hecho de tomar la palabra, alzar la voz en un sistema que no quiere escuchar y que tiene su propio lenguaje, en el momento en que abre una brecha para ser escuchada, es susceptible de ser reciclada, fagocitada por el sistema contra el que habla? Eso. ¿Quieren responder ahora un poquito así? Sobre lo que comentabas del emprendizaje, ¿no? y la libertad de Madrid, ¿no? Que es un poco va vinculado. Yo creo que se ve muy bien en las como 4 grandes líneas de emprendizaje que aparecen en YouTube ahora, ¿no? Es decir, que en la pandemia la primera gran línea de emprendizaje era: hola, buenos días, vivo en una isla y trabajo online haciendo cursos y me he forrado, mientras vosotros pringaos tenéis que estar en casa encerrados y tal. La segunda fue la de las criptomonedas, ¿no? Compra criptomonedas y teras millonario o millonaria. La tercera tenía que ver con el emprendizaje digital, de hacer empresas, de bueno, pues de alguna manera desatarte del trabajo asalariado. Y hay una cuarta que es precisamente el emprendizaje inmobiliario. Es decir, que tiene que ver con esos vídeos que estaréis, alguna gente lo habrá podido ver, de distintos gurús que te dicen: la inversión inmobiliaria pasa por, y aparece en el barrio de Carabanchel señalando un piso bastante normalito y diciendo: este piso que puedo comprar por 60.000 euros me va a dar una rentabilidad del 5%, del 6%, del 10%. Compra. No compres palacios, compra casas en barrios pobres y especula con ellos. Ese es el mensaje. Y en gran medida esa es la democracia de propietarios, ¿no? Haciendo el libro nos dábamos cuenta que la inmensa mayoría de quien alquila viviendas no son los fondos de inversión o las SOCIMIs, la mayoría son propietarios particulares que tienen 1, 2, 3, 5, 6 viviendas y que están haciendo precisamente eso. Y por eso la frontera de la propiedad es tan clara, ¿no? Es una frontera racial, es una frontera de género, es una frontera de edad, porque quien no puede acceder, es decir, el negocio que se anuncia en que anuncia esos gurús, es el negocio de explotar a familias migrantes, a familias que no tienen un nivel de renta superior a 20.000 o 25.000 euros anuales, y de alguna manera se demuestra cómo el conjunto del sistema vive a hombros, ¿no? Es decir, va llevado por toda esta sociedad más precaria, precarizada, ninguneada, basureada, como se quiera, ¿no? Es decir,
Y por eso siempre hay que poner en primer lugar cómo funciona materialmente el mundo, porque cuando se habla de emprendizaje se está hablando de eso. En el libro hablamos de un concepto que es el derecho a especular del propietario particular. ¿Por qué? Porque la clase media construye su legitimidad en torno al emprendizaje. Es decir, el emprendizaje de, bueno, yo he tenido la habilidad, he tenido la fortaleza personal, la biografía de trabajar, ganármelo, y como me lo he ganado, pues tengo derecho a cobrar 800, 900 euros por un piso de 40 metros cuadrados, ¿no? Es decir, de alguna manera es esa violencia propietaria que como existe tal consenso de que tienes derecho a hacer eso, se le quita el término violencia. Es decir, el propietario puede hacerlo y nadie lo interpreta como, o no se interpreta como violencia el que tú cojas una familia que ingresa 1.200 o 1.500 euros al mes y le estés cobrando 900 euros de alquiler, ¿no? Es decir, no se interpreta como violencia que tú habilites tu piso en el centro de Madrid como Airbnb y te estés sacando 2.000, 3.000, 4.000 euros al mes por alquilarlo semanalmente, ¿no? Entonces ahí es donde está el por qué cuando se habla de emprendizaje y por qué cuando se habla de esos en esos términos lo que dice Ayuso funciona. Es decir, lo importante no es si Ayuso tiene razón o no, es porque cuando ella interpela a la libertad, funciona. ¿Por qué funciona? Por un ejemplo que os voy a poner muy sencillo. Es decir, la mayoría de la gente, a día de hoy, puedes defender la educación pública, pero muchísima gente de izquierdas y que defiende la educación pública lleva a sus hijos a 4 kilómetros de donde vive, usando el coche todos los santos días, porque el proyecto educativo es lo que pesa, porque hay Montessori, porque hay no sé qué, porque hay no sé qué tipo de educación. Desde mi punto de vista, todo el mundo tendría que, me llamaréis a lo mejor un poco comunista o yo qué sé, o totalitario, todo el mundo debería llevar a sus niños al colegio más cercano de su casa, para hacer barrio, que sea público, que no existiese la educación concertada. Cuando Ayuso habla de libertad de elección, cuando Esperanza Aguirre habla de libertad de elección, todo esto es traído de la Inglaterra de Thatcher, está interpelando a esa materialidad de nuestras vidas. Por eso gana, porque realmente hay mucha gente que no está de acuerdo con Ayuso, pero en su vida cotidiana, la materialidad de su vida, casa con esa realidad. Y en el ámbito de la propiedad se ve, cuando vives en una sociedad, ayer por la tarde estaba dando una charla en un Gazteche en Basauri y antes de ayer en Pamplona y lo comentaban, claro, en Pamplona, por ejemplo, el 90% de la población es propietaria de su vivienda. Los problemas de quien es propietario de una vivienda se sienten como propios en una parte amplísima de la sociedad. El 20 o 30% de la gente que no tiene una vivienda es amplia minoría. Cuando hablamos de mayorías sociales, cuando en política se habla de mayorías sociales, se está hablando de una mayoría social de una etnia de color de piel concreto, de un nivel y estatus económico determinado. Es decir, está defendido por una realidad, por la economía política del conjunto del país. Y aún así, bueno, habrá que ver cómo evoluciona Ayuso, que todavía es difícil de interpretar por las discusiones con Vox. Sabéis que ahora hay abierto una guerra mediática enorme, ¿no?, de libertad digital contra lo que serían los sectores de hazte oír y de el ultracatolicismo antiabortista y demás. Y bueno, eso hace que Ayuso también esté tomando unas posiciones bastante concretas y bueno, pero esa materialidad, cuando el PP de Madrid dice que se parece, que gana porque se parece mucho al Madrid realmente existente, ahí hay una reflexión que hacer, porque se parece mucho a una buena parte del Madrid existente, incluso a una buena parte del Madrid de izquierdas realmente o materialmente existente. Y ahí es donde hay que intentar pinchar, desde mi punto de vista, porque el otro camino que se está siguiendo, que es intentar disputar el campo de la política como moral, yo creo que no va a terminar de funcionar. Como el debate se escore hacia la moralidad o la inmoralidad de la derecha, cuando se habla de moral, ganan ellos, porque eso es
decir, cuando te desatas de la materialidad de qué está pasando, qué datos, cuánto gana la gente, cuánto puede pagar, por qué cobras no sé qué nivel de precariedad, cuando te desatas un poco de la materia del mundo, en el otro lado te ganan porque son expertos, porque ese campo de la guerra cultural prácticamente lo han inventado ellos, es su territorio. Llevan décadas ensayando el burka, el pañuelo, el no sé qué, es decir, tienen una artillería infinita del campo securitario, del campo estético, del campo ético. Y bueno, pues yo creo que ahí se puede seguir rascando, vamos. Bueno, yo respecto a las preguntas, bueno, agradecerte que no sabía que habíais trabajado el concepto de parresía, qué bueno, sí, a través de Assange, efectivamente, porque es cierto que es un concepto que, salvo Butler, que lo ha traído más a lo contemporáneo, no deja de quedarse en el debate griego, ¿no? O sea, el propio Foucault no sale del debate griego y es un concepto que tenemos que rescatar, pero políticamente, porque es muy, muy, muy potente, ¿no? Bueno, respecto a las preguntas de las dos compañeras, efectivamente, o sea, yo te doy toda la razón que para que esa basura pueda conseguir establecer ese discurso tan tranquilamente como tú dices, ha habido por detrás, bueno, es una voz que está hablando desde la herida, sin caer en la victimización, por supuesto, ¿no? Y claro que para poder establecerse como un sujeto político, para poder hablar y para decir yo estoy aquí, he venido a hablar y me vais a escuchar, ¿no? Lo que habrá por detrás es un trabajo. Bueno, no voy a hablar por ella, evidentemente, pero como tú misma señalabas, tiene que haber un trabajo brutal en el cuerpo, en todo lo que es su subjetivación, ¿no? Como para realmente tener esa voz, ¿no? Y que las compañeras trabajadoras sexuales lo están haciendo también, ¿no? Que a raíz de lo que decía también la compañera, ¿no? Que cómo se han establecido espacios en los cuales pues se habla sobre ella, no tienen ningún tipo de derecho a voz ni derecho a ser escuchadas, ¿no? Y son otras las que establecen el discurso sobre sus derechos, sobre su vida, sobre la micropolítica de su vida cotidiana, porque es establecer discursos que afectan a lo más cotidiano de sus vidas, ¿no? Y ni siquiera son capaces de invitar. Ahora es verdad que la visibilización de personas trans está un poco más aceptada y las compañeras trans han conseguido estar ahí en el debate político, en el centro del debate político, pero les ha costado, vamos, Dios y ayuda, ¿no? Y ahora lo están intentando las compañeras trabajadoras sexuales, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, no, en los espacios políticos institucionales no están presentes, por no hablar en academias, en universidades, cada vez que son invitadas, cuando no se les cancelan los actos o directamente no son invitadas, o siempre hay otra voz por delante de ellas que explica lo que se debe y no se debe hacer con sus vidas, ¿no? Respecto a las redes sociales que tú me decías, los canales de comunicación, pues yo no sé vosotras, yo con el tema de redes sociales no deja de asustarme, ¿no? Todo lo que vemos ahí. Será también por experiencias personales que he sufrido algunos ataques últimamente, sobre todo en Twitter, que me parece un pozo de mierda, pero a un nivel tremendo, ¿no? Y hay tal nivel de polarización, hay tal nivel también de hostilidad en las redes sociales, ¿no? Y hay unos discursos, hay realmente una militarización, una dicotomía de discursos tan brutal, incluso de cuentas que a veces una se llega a poner a modo conspiparanoico, ¿no? Porque hay un montón de cuentas que una tiene la sensación de que actúan casi de manera coordinada, ¿no?
Y cuando entramos en esas cuentas nos vemos perfectamente que son cuentas que tienen un seguidor, 2 seguidores, con nombres, ni siquiera con el nombre de la persona. Entonces dices, aquí hay un trabajo coordinado para boicotear determinadas cuentas, más que cuentas, discursos, ¿no?, que podemos defender en redes sociales. No lo voy a personalizar en mí, sino en discursos concretos que una puede posicionarse también, ¿no? Cuando visibilizas una posición política, inmediatamente hay una reacción absolutamente hostil. Entonces, claro, el mundo de redes sociales, entre ya de por sí los algoritmos que nos están guiando, ¿no?, lo que vamos a ver, lo que no vamos a ver, a quién tenemos que contestar, a quién no, pues es verdad que, como tú dices, yo también no dejo de preguntarme qué canales o qué tipo de visibilidad pueden tener determinados discursos cuando son expuestos en redes sociales. Al final quedan, como decías tú, no sé cuál ha sido tu expresión, entre las convencidas, o al final generan muchísima más hostilidad. Entonces, claro, yo creo que es un tema que tenemos que trabajar bastante todas y todos, ¿no? El tema de cómo está funcionando ese espacio, porque se está creando un espacio público comunicativo altamente hostil. Y no solo por los grandes medios, sino a nivel de redes sociales, ¿no? Y es algo que yo creo que todavía no dimensionamos, ¿no? Que a veces se nos está yendo de las manos, ¿no? De reacciones muy, muy violentas, racistas, la capacidad, claro. Dices que ¿cuál es la opción a eso? Porque claro, un control más absoluto también no se puede, ¿no? Pero el nivel a veces de impunidad de determinados discursos da verdadero vértigo, ¿no? El nivel de racismo, el nivel de clasismo, el nivel de homofobia, de violencia que vemos en redes sociales. Dices, ¿cómo hacemos para hacer de esos espacios de redes sociales espacios más seguros? O espacios menos hostiles, o espacios donde haya otras lógicas de comunicación, ¿no? Bueno, yo creo que es un trabajo que tenemos todas ahí, ¿no? Y lo que tú señalabas de los grandes medios, también a mí, bueno, yo soy muy descreída, ¿no?, respecto a los grandes medios. Fijaos la campaña que ha hecho El País con la ley trans. O sea, es que es impresionante. Todas las voces que han publicado han sido voces de un feminismo concreto, de un feminismo blanco, de un feminismo académico, de un feminismo antitrans, trans excluyente. Y no ha habido espacio para el debate. Entonces, y los grandes medios que dicen, ¿cómo hacemos, ¿no?, para de alguna manera acceder a determinados medios, a determinados canales, incluso de izquierdas? Pues, bueno, hay medios alternativos, desde luego, ¿no?, que están haciendo otro tipo de trabajo, ¿no?, como el propio El Salto Diario, pero aún así también es un poco desasogante, ¿no?, de ver la reacción de determinados medios. Lo del País ha sido vergonzoso, pero vergonzoso. No sé si os acordáis de los artículos de Amelia Valcárcel y, bueno, pero además con un tipo de argumentación, o sea, no ha habido espacio para el debate, cero. Marcia, la compañera que no ha podido venir, ella tiene un libro que aprovecho para recomendar que se llama Cómo conversar con un fascista y que donde habla del diálogo como una herramienta metodológica, ¿no?, como una experimentación de la escucha y como contrapartida a estas lógicas como más desde la inmediatez, desde las imágenes, desde la polarización que por ahí aparece en las redes, porque al final el fascismo también de su momento no es el mismo de ahora porque depende de las condiciones de circulación de la información. Y cuando hablabas vos también del coraje de hablar, ella se refiere justamente al coraje del diálogo que vaya más allá del simple consenso. Y dice, lo voy a leer porque es precioso, dice, el diálogo que no surge sin esfuerzo, un esfuerzo que de tan complejo equivale a método, que de tan difícil equivale a resistencia y que de tan potente equivale a transformación social en su nivel más estructurador. Como esto del murmullo, ¿no? Y de... Voy a buscar su libro. El problema, claro, a mí lo que más me inquieta
No sería conversar con un fascista, que yo creo que, claro, bueno, inquieta, claro, desde luego, pero es como que tenemos muy claro cuál puede ser ese discurso, y en redes sociales y todo. El problema es que este nivel de hostilidad y este nivel de violencia y este nivel a veces de impunidad de discurso lo vemos en discursos que pretenden de alguna manera reapropiarse un concepto emancipatorio de subjetividad. Entonces, claro, o sea, porque a ti quien te está respondiendo o quien te está cuestionando, bueno, cuando es un fascista o cuando es un troll de estos de ultraderecha, es muy fácil de desactivar ese discurso. Pero es que no siempre es así, es que procede de discursos que de alguna manera quieren tener el monopolio o la hegemonía de un movimiento de izquierdas emancipatorio, como puede ser el feminismo. Y dices, claro, es que ahí es donde se da un poco el cortocircuito, ¿no? ¿Quieres hacer algún comentario por aquí? Comentario se escucha, ¿verdad? Para los tres, pero un poco a raíz del artículo del ruido y el discurso, yo desafortunadamente me convertí en especialista en bolsonarismo y todo lo que leías del artículo me parece, estoy de acuerdo, en un contexto muy concreto del Estado español, pero yo lo aplicado al bolsonarismo ya encaja perfectamente. El bolsonarismo es ruido para el sistema. Es decir, la academia, la élite política, específicamente en estas últimas elecciones, gente conservadora, de derecha, el establishment, los medios de comunicación. El bolsonarismo por anatomía ni siquiera es un discurso elaborado, son flashes, latigazos, visuales, redes, frases sueltas, ya ni siquiera encaja con el discurso, pero es verdad que se ha convertido en el propio establishment, el orden y el progreso, la bandera brasilera, Lula, la izquierda, el centro derecha, los liberales, los medios, la televisión, que en 2018 apoyaron bastante claramente posibilitaron a la llegada de Bolsonaro. En estas últimas elecciones no, en los últimos 3 años, claro, se dieron cuenta de la barbaridad que significa. Y aparte Bolsonaro, o sea, Bolsonaro es ruido, el bolsonarismo, y bueno, se puede argumentar, es un hombre blanco, pero claro, el bolsonarismo tiene un repertorio de gurús, subgurús, hay indígenas, hay negros, hay mujeres, hay clases subalternas. Ahora en la toma del Congreso en Brasilia, uno de los discursos que nadie se ha dado cuenta era de un indígena, Cayapó, uno de los que más se resistieron a ser colonizados. Es una etnia súper potente, estudiada por todos los antropólogos, uno en Cayapó, bolsonarista. Es decir, ¿cómo resuena esto de que el discurso de extrema derecha o la extrema derecha y sus esferas comunicacionales? En España es diferente, ¿no? Porque Vox ves un poco los portavoces, blancos, ricos, señoritos, es un poco diferente, pero claramente el bolsonarismo, incluso más allá que el trumpismo, tiene una serie de emisores subalternos también, que son considerados ruidos. Entonces el bolsonarismo es ruido. ¿Qué ocurre también, ¿no? Porque esta historia anti-establishment de la que se han apropiado también ha acabado generando esta pregunta que no tendría sentido hace 3 o 4 años, ¿no? Entonces, ¿qué opinión os parece? ¿Hay otra pregunta? Creo que tu análisis, comentario, y gracias por sacarlo a la luz, engancha un poco con la pregunta que nos leyó Carolina, ¿no? De precisamente qué pasa cuando esa basura, la pregunta que hacía la persona que está conectada, ¿no? Que se me había olvidado y al escucharte me he acordado. Engancha precisamente con eso, ¿no? Que es qué pasa cuando el propio poder o determinados discursos pues fagocitan ese discurso subalterno, el discurso de la basura. Bueno, yo creo que es la gran pregunta que nos hacemos todas y todas prácticamente desde Foucault de cómo salir de las redes del poder, ¿no? Y efectivamente creo que una de las cosas que hemos aprendido después de décadas de neoliberalismo es su capacidad de mutarse y de manera tan a veces tan brillante que da vértigo, ¿no? Lo señalaba Pablo también a raíz de Ayuso y de los años que llevan ensayando y cómo tienen ganados la guerra cultural y los símbolos que utilizan y el discurso que utilizan, y efectivamente también, o sea,
una de las claves del propio sistema no deja de ser fagocitar la resistencia, fagocitar lo subalterno, ¿no? Y hacernos creer, bueno, que eso subalterno también puede entrar dentro de su discurso, cuando yo creo, claro, que hay que tener mucho cuidado, porque también en Vox yo creo hay personas racializadas e inmigrantes y dices, claro, ¿qué está pasando aquí? Porque ya es una mutación más, ¿no?, del propio discurso, y es cómo hacemos para salir de esas redes del poder que lo hacen a nivel la extrema derecha, exactamente igual que lo puede hacer un discurso ultra neoliberal como el de Ayuso, o un discurso donde compremos camisetas feministas en Zara con lemas feministas, y lo hacen, ¿no? Entonces también el hecho de fagocitar esa resistencia, pues es otro de los frentes a los que estamos expuestos, ¿no? Sí, a mí me parece muy... decir que como intentando traerlo al caso del Estado español, ¿no?, donde, Vox tiene una vocación de generar un movimiento similar, ¿no? Tampoco el asalto al Capitolio lo protagonizaron, evidentemente eran todos blancos, pero es también esa dimensión del white trash americano, ¿no?, que está detrás del trumpismo. Y en el caso de Vox, a pesar de que son señoritos, y eso también les impide tener una dimensión más popular, sí que están ensayando, llevan tiempo, ya desde la pandemia llevan tiempo ensayando algún modelo de movilización subalterna, de movilización popular, ¿no? Y esa es la gran pregunta de cara a la nueva crisis, ¿no? Es decir, la crisis que se anuncia tiene, yo creo, a nivel de base social, 3 grandes grietas. Una es la de la vivienda, evidentemente, donde las posiciones movimentistas de izquierdas, de reparto de la riqueza, están bastante asentadas. Ya veremos por dónde sale. Ahí Vox tiene una posición claramente reaccionaria, los ocupas, la defensa de la propiedad y demás. La segunda gran grieta, que sería la alimenticia, es decir, los procesos inflacionistas que están haciendo que la gente no pueda ir al supermercado, es un campo bastante ambiguo. Pero la tercera gran crisis, que tiene que ver con lo que podríamos llamar las guerras del diésel, es decir, las clases populares se mueven y trabajan a través del diésel, toda la logística, todo el reparto, el sector del taxi, los camioneros, la propia movilidad urbana, que desde el punto de vista de la congelación verde de los centros de las ciudades obliga de alguna manera a descarbonizar primero a la gente más pobre, es decir, la gente que tiene pasta se está comprando un coche eléctrico, la gente que no tiene pasta tendrá que en los próximos años abandonar su medio de movilidad en una ciudad donde la movilidad a través del diésel y el coche o te recluyes en tu barrio o no tienes otra. Y ahí Vox sí que está jugando una opción movimentista, una opción de movilización de subalternos. Con mogollón de ambigüedades, sabéis que la plataforma de camioneros, el sector del taxi, por ejemplo, se les puso en contra precisamente por la cuestión de la liberalización de Uber, pero ahí sí que están intentando jugar algo similar a lo que vienen jugando en las ciudades del agrobusiness andaluz, las Almerías, las Huelvas, ¿no? Es decir, de intentar defender que si conseguimos que los inmigrantes que trabajan en los plásticos, las inmigrantes y los inmigrantes que trabajan en los plásticos y limpian nuestras casas, cuidan a nuestros hijos, se mantengan suficientemente excluidos, podremos tener un cierto nivel de vida. Es decir, que en gran medida muchas casas de clase media se mantienen limpias porque se están pagando a 6 euros la hora de limpieza. Además de limpiadoras que luego además, como saben inglés, muchas pues te enseñan inglés al niño. Es decir, ahí hay un juego de un fascismo popular que es, o microfascismos, ¿no? Es decir, por recuperar el término, que son fundamentales, ¿no? Y por eso también las posiciones antifascistas que en el caso del Estado español
parece que como que resuenan a radical, ¿no? Es decir, ahora con todo el culebrón este de titulares que está sacando el ABC con respecto al Museo Reina Sofía, parecía, ¿no? Radicalidad, antifascistas, no sé qué, es decir, ¿cómo no va a ser antifascista un museo que tiene el Guernica? Vamos, es decir, faltaría más, ¿no? Es que es como un delirio, es un delirio absurdo, ¿no? Es decir, ¿cómo no va a dar voz a las clases subalternas un museo que históricamente se ha articulado en torno al Guernica? Es decir, es que no tiene ningún tipo de sentido, pero lo que duele precisamente es que en este estrado y en otros han hablado muchas personas subalternas, con todas las críticas que se puede hacer al sistema museístico, a las condiciones laborales de no sé quién, o decir que evidentemente eso está presente en el ámbito institucional, pero es que son cosas que deberían caer por su propio peso. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí sí que aún está solo anunciado. En la pandemia el movimiento de los cayetanos sonaba también a señoritos, ¿no?, del barrio Salamanca y no sé qué, pero Vox lleva tiempo intentando investigar y trabajar, sobre todo a través de su sindicato de Solidaridad, algunos sectores interesantes, ¿no? Como interesantes me refiero desde su punto de vista movilizador, como el sector de la seguridad privada, el sector de las personas caídas en crisis en ámbitos donde la construcción o que vivían del sector de la construcción, y eso explica, por ejemplo, el voto masivo a Vox en la Sagra, en la frontera entre Madrid y Toledo, y bueno, pues ahí hay anuncios de cosas que es interesante de ver, pero que desde luego no son el bolsonarismo, vamos, que yo creo que es muy interesante por las últimas artículos que has escrito en CTXT, ¿no? Es decir, que yo creo que ahí se anuncia algo que se está investigando, lo están investigando los neoconmadrileños, lo están investigando, anunciando, por supuesto, Vox, y que no solo el viejo ultranacionalismo y ultracatolicismo elitista que se le suele otorgar a esta derecha, se está empezando a investigar cuál va a ser su posición en la crisis, ¿no? En las crisis sociales que se abren, y cuál es su posición para ganar cierta posición social en esos lugares subalternos. Yo creo que vamos, a mí me parece muy, muy interesante, y si hay gente que está investigando cosas, pues mira, es una buena línea para... Sí, por allá, Jorge. Bueno, muchas gracias. Me ha encantado la mesa. Y tenía una pregunta en relación también al vídeo de Marta Clemente, esta diputada mexicana, y que, bueno, hemos hablado de su lugar de enunciación, pero también de lo que ella dice. Ella pues lo que dice es que su trabajo se ve cuestionado, y se ve cuestionado porque es sexual. Entonces, habla tranquilamente, pero habla tranquilamente de sexo. Y esto es algo un poco raro. Y me ha recordado mucho a la ponencia de ayer de Nuria Labao, que empezó diciendo, bueno, yo voy a hablar de sexo, ¿no? Porque realmente lo que planteaba era cómo el ámbito sexual es un ámbito de victimización, a izquierda y a derecha, ¿no? Entonces, la pregunta sería que no sé si estamos hablando demasiado de sexo porque forma parte de la guerra cultural y nos evita hablar de materialidad, aunque el cuerpo es una materialidad muy fuerte, o si más bien estamos hablando demasiado poco y pensando demasiado poco este aspecto, porque realmente lo sexual es una cosa que causa interés, es el principal reclamo publicitario, a las personas les importa mucho en su vida, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé si habéis pensado más sobre este tema y si pensáis que es algo a pensar más, no tanto de cómo, sino el propio sexo, qué misterio tiene, qué hay detrás, a qué apela para que sea tan apelativo. De hecho, también aprovecho para decir que ayer, justo después de la conversación, trolearon el streaming poniendo vídeos sexuales, ¿no? Entonces, está por todas partes, ¿no? Y a lo mejor pues, algo tendremos que pensar sobre esto. Sí, Germán, por allá. Gracias por la mesa. Me parece, aunque no he podido llegar al comienzo, me parece como que se está
articulando de una manera muy rica la conversación a varios niveles, y un nivel que, siguiendo el hilo, tiene que ver con el deseo, ¿no? Que creo que ahí eso es un poco lo que está también impulsándose en las distintas intervenciones vuestras. Tenía como dos preguntas o dos cuestiones, una más para Carolina y la otra más para Pablo. A propósito, ¿no? Obviamente, claro, el vídeo que nos has mostrado yo tampoco lo conocía, la verdad es que wow, es muy potente, y comparto un poco la reflexión de Luisa sobre la singularidad también de ese cuerpo, ¿no? Es un debate, un poco también siguiendo lo que decía Víctor, que en el contexto del 2011, por lo menos pues desde el hispanismo lo mantuvimos, ¿no? Sobre cómo pensar todas esas voces que estaban saliendo por todas partes, en un principio unas voces que eran presencia y no representación, y que luego fueron unas voces que se fueron también profesionalizando, ¿no? Y había una tensión, digamos, porque trabajamos el concepto de pargesia, y lo elaboramos no solo en el mundo griego, sino también en el mundo romano, a partir de la irrupción del cristianismo, que es realmente, digamos, el tronco, la genealogía que nos trae el concepto hasta acá, donde la pargesia tenía que ver con el sacrificio, es decir la verdad te cuesta la vida. Entonces, aquel que quiere decir la verdad en el espacio público desde abajo, pues va al sacrificio, y va voluntariamente al sacrificio, y es esa conexión entre, digamos, su verdad y su muerte ritual, etcétera, etcétera, la que sedimenta su crédito, ¿no? Y eso es lo que los diferencia de lo que fueron llamados falsos profetas, o en el universo teológico del primer cristianismo, jeremiaquismos, ¿no? O sea, que son aquellos que articulan la pargesia con un vocabulario, con una corporalidad, con una afectividad, pero no la sostienen con sus hechos. Decía, hablan como Cristo, pero no mueren como Cristo, ¿no? Y de alguna manera, al final, esa tensión entre pargesia y retórica. O sea, la pargesia se puede convertir en el espacio público muy rápidamente en una retórica, por lo tanto reconocible y por lo tanto parodiable, y en ese mismo momento, digamos, inutilizable, que es un poco esta cuestión sobre el ruido, que con Butler también lo pensamos pues cuando llegaron, ¿no?, las primeras diputadas de Unidas Podemos, pues con sus rastras, con sus niñas, con sus todo tipo de, digamos, circo al Parlamento, y se celebró eso como un momento de entre el ruido democrático entre las instituciones, pero eso, porque yo, digamos, también pensando en la cuestión del ruido democrático con Rancière, es una escopeta de un solo tiro, funciona mientras funciona y rápidamente queda neutralizado, ¿no? Que digo, es muy distinto en aquellos casos donde pargesia y sacrificio se articulan juntos, como es el caso pues, de esta diputada mexicana, ¿no? Eso es una cuestión, digamos, como que la pargesia, o sea, como he dicho en palabras de Zetangana cuando era Crema, por decir que eres más real, no eres más real, ¿no? Entonces, como que ahí, eso es un problema para los que al final somos profesionales de la palabra pública, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con...? Y eso tiene que ver con lo que Luisa planteaba sobre hablar dentro de, ¿no?, nosotras mismas, y no tengo ni idea de qué hacer con eso, pero ahí hay un problema gordo. Y luego, por otro lado, con Pablo, efectivamente creo que conectas ahí una materialidad de la elección en la vida cotidiana, ¿no? Y la pregunta sería si la sanidad, ¿no?, de alguna manera desarregla. O sea, si lo que no puede hacer el problema de la vivienda sí puede, o parece que puede hacerlo el problema de la sanidad pública, o sea, que no es la misma problemática de los colegios públicos, ¿no? Como que hay una mayor transversalidad. Y en este sentido, todavía con la cuestión de la propiedad, la campaña de Ayuso, la victoria totalmente porosa, bolsonarista, ¿no?, el cambio cultural que significó la victoria de Ayuso en las últimas elecciones, y bueno, toda la circulación de propiedad que produce la crisis del COVID en Madrid, ¿no? La inmenso caudal de herencias transversales en todas las clases sociales, poco gravadas en términos, ¿no?, de impuestos, que, bueno, pues que significan una poderosísima transferencia de riqueza asociada pues, a lo que algunos han descrito como un genocidio de ancianos en residencias públicas, ¿no? Esas dos cuestiones. Gracias. Bueno, respecto al sexo que comentabas, Jorge, me ha hecho gracia porque además es que hay, creo,
auténticos trolls, ¿no? De los Zoom ni de las que te ponen ahí vídeos pornos. Ya me habían comentado también de otras sesiones así o congresos y de repente aparece un vídeo porno. Yo creo que tú decías qué pasa con el sexo, ¿no? Que tiene ese halo, ¿no? O de misterio. Bueno, yo creo que fundamentalmente que el sexo, desde Foucault, ¿no? Que nos enseñó muy bien, es un núcleo de poder. Es un núcleo de poder que prácticamente desde la modernidad ha servido precisamente para que ese biopoder establezca cuáles son, desde las prácticas legítimas a ilegítimas, a los cuerpos normales a anormales, a establecer cuáles son los espacios asignados al sexo, a ese sexo legítimo y cuáles no. Y claro, la figura de la prostituta es una figura, por una parte, atravesada, porque tampoco hay que leerla, creo yo, de manera romántica o exotizada como una figura altamente emancipatoria, porque es verdad que la prostituta forma parte de ese discurso también patriarcal de la buena y la mala mujer, pero yo creo que el problema fundamental en el caso del cuerpo puta es cuando ese cuerpo puta alza la voz, ¿no? Y cuando realmente se autoconstituye en un sujeto político, ¿no? Entonces, no es tanto el hecho de que sea puta, siempre que ejerza esa posición de puta donde el propio poder la ha situado, a cuando la puta empieza a ocupar otros lugares que no le son permitidos, como puede ser ser diputada, como puede ser un parlamento, como puede ser un medio de comunicación, alzar la voz en un medio de comunicación. De ahí el castigo, de ahí, ¿no? Que no se permita ese cuerpo precisamente alzar la voz, como decíamos. Y está relacionado con eso que tú señalabas del sexo como algo que, por una parte nos inquieta, por otra parte nos atrae, por otra parte es ese núcleo perfecto para que el poder se introduzca en nuestro inconsciente, en nuestra carne, en nuestro deseo, en todo, ¿no? Y sí, yo creo que tenemos que seguir, como dice Nuria, hablando de sexo y polemizando sobre sexo, ¿no? Y pensando mucho más sobre todo lo que hay detrás de la cuestión del sexo, porque nos queda mucho todavía por trabajar. O sea, que todavía sigue inquietando, es un síntoma claro de que el sexo, la sexualidad que practicamos sigue muy atravesada por cuestiones de poder. Entonces, ahí es más que evidente, ¿no? Que sobre las otras cuestiones, incluso se podría seguir tirando el hilo de lo que comentaba Germán, ¿no? Es decir, que esa retórica sin sacrificio, la retórica es retórica barra representación en muchas ocasiones, ¿no? Y eso es un gran dilema no solo para la institución museística, porque sería el sitio donde es más fácil hacer esa crítica. Es que ustedes están reproduciendo tal, cogen discursos de no sé quién, lo traen al museo y viven de ello. Yo qué sé, podría ser una línea. Pero es más fino, por ejemplo, en el movimiento de vivienda, cuando quien realmente está siendo desahuciado, afectado y está en peores condiciones no es luego el portavoz de las organizaciones, por ejemplo, donde se elabora el discurso, la construcción de la representación, porque el lenguaje que hablan los movimientos, o eso que llamamos el lenguaje de la política, es el lenguaje de la retórica incluso desprendida del sacrificio, por decirlo ahí. Y ahí la cosa ya es mucho más complicada, porque en gran medida tampoco nos damos cuenta, pero el lenguaje, eso en el movimiento de vivienda se ve muy claramente. Es decir, gran parte de lo que aporta el activista al movimiento de vivienda es la retórica de la democracia, que es la retórica del lenguaje de la clase media. Es la retórica de quien sabe hablar con la trabajadora social, porque si no, no te entienden. Es decir, el lenguaje que hablan los servicios sociales, el lenguaje que habla la ley y la abogacía, ¿no? Es decir, es
es como entrar en el bucle este de la ley, según Foucault, de repetirse constantemente la misma palabra, ¿no? Y se hace efectiva porque se repite siempre tal y como se escribió en la primera vez, se vuelve a repetir y tú no eres capaz de salir de ese bloque, ¿no? De generar esa iteración, esa salida de que en la repetición generas el desvío. Ese desvío supone que es el reencuentro entre la retórica y el sacrificio, debería decirse, pero el militante en ese ámbito tampoco siempre es capaz de producir esa línea de fuga. Y ahí es donde muchas veces en los movimientos nos vemos encerrados en la repetición del lenguaje de la representación política, del poder, de la lengua entendible por el poder, la lengua en la que se comunica una parte importante de la sociedad y que es la lengua en la que es la misma lengua que se habla en el Parlamento y que se habla en los comités de empresa, por decirlo así, es la política de los incluidos, de las incluidas, de quien participa de alguna manera del sistema. Y ahí hay un problema central que no está resuelto, ¿no? Que no está resuelto. Es el viejo dilema del sindicalismo revolucionario, por decirlo así. El sindicalismo revolucionario, su gran objetivo, de hecho estaban mal vistos, los intelectuales burgueses que iban a ejercer la palabra de la democracia, ¿no? Es decir, el movimiento popular, cuando se habla de movimiento popular, tenía su propia agenda. Es una agenda que algunas veces o muchas veces era irracional. Era irracional porque tenía sistemas de construcción espiritual, por ejemplo, que no tenían nada que ver con el cientifismo de la razón construida de la mano del capitalismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, pues bueno, ahí hay elementos que son irrepresentables, por decirlo así, y esa irrepresentabilidad es precisamente uno de los mecanismos fundamentales de exclusión, de ninguneo, de eliminación. Es decir, que hay muchas personas que van a servicios sociales y no entienden nada de lo que se está ahí hablando, porque te están hablando desde unas categorías y con unas palabras que solo entiende quien maneja el lenguaje de la democracia, que es el lenguaje de la representación política, que es la retórica sin sacrificio. Y ahí, bueno, pues ahí hay una tarea, es una tarea fundamental que tiene que ver con esa idea de la palabra y la subalternidad, ¿no? Es lo que pone en el centro Spivak, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una tarea fuerte, ¿no? Y por eso muchas veces también volviendo a las guerras culturales, la concomitancia entre la institución, entre el museo y lo militante, a mí también me parece que va de suyo. O sea, es decir, en el fondo estás intentando experimentar sobre una nueva realidad institucional. Cada uno en su campo, ¿no? Es decir, ¿cómo el sexo no va a ser estética? Es decir, ¿qué tipo de disociación puedes hacer ahí? Es decir, es que no realmente solo puede decir alguien, pues yo qué sé, que vive en otro planeta o algo así, ¿no? Es decir, ¿cómo la política no va a ser estética? Es decir, cuando todo el campo de la representación política es un campo estético también. Es decir, bueno, pues ahí es donde están esos encuentros y que desde mi punto de vista es la gran aportación y la gran intuición de Manuel Borja a la institución. Es la gran intuición, con todo lo que podamos discutir y seguir discutiendo, ojalá por muchos años. Es la gran institución, la gran novedad que aporta la institución museística aquí y en el MACBA, porque es que va de suyo, ¿no? Va de suyo, porque si no, lo contrario es la militarización y la fortificación del Guernica, por decirlo así, la museización del Guernica. Y bueno, pues ahí hay muchos hilos de los que tirar. Buah, muchísimas gracias a ambos. Vamos a ir cerrando esta mesa, pero muchas gracias por las reflexiones. Ha sido una mañana muy interesante. Gracias también a las compañeras del Centro de Estudios, a Livia, a Jorge, a Germán por organizar este encuentro y por la invitación. Este encuentro que, como decía al principio, es muy importante
que se den en este marco institucional y en este marco y contexto político, porque estas conversaciones necesitan ser dadas ahora. También, bueno, gracias a Javi y a Sergio, los compañeros de la técnica, a las chicas de públicos y las compañías de la limpieza que vendrán después. A todos por venir. Y ahora vamos a dejar pasar unos 5 minutos de recreo y luego, de recreo como el cole. Y luego va a haber una conferencia online de Temel Kuran, o sea, eso es lo que puedo decir, pero va a estar muy interesante, que se llama Cómo perder un país, pasos discursivos de la democracia a la dictadura. Así que les invitamos a hacer un recreo ahí en el patio, ya que estamos así como hablando de la escuela, y volvemos. Muchas gracias.